Jus neque inflecti gratia, neque perfrimi potentia, neque adulterari pecunia debet. Yo soy Benja Abogado y el día de hoy les enseño el procedimiento de reforma constitucional, cómo se hace y cuándo. Ahora, este video va a ser un poco más casual, no tengo guión, no va a haber mucha edición, así que déjenme en los comentarios si les gusta el formato. También destacar que esta clase en su momento me la dio mi maestro, don Jesús Norberto Rodríguez Medina, pero por supuesto que he hecho mis comentarios, mis críticas, mis adiciones y por supuesto las fuentes históricas que me gustan mucho. Ahora sí entremos en materia. Primero hay que entender un principio. La reforma constitucional debe de ser más complicada que la de una ley ordinaria. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando reformamos y modifiquemos la Constitución debe ser mucho más difícil que modificar un código civil o un código penal. Las constituciones son rígidas, pero habrán por supuesto constituciones más rígidas que otras. Por ejemplo, nuestra Constitución es rígida en la teoría, pero en la práctica no mucho. Todos sabemos que nuestra Constitución se reforma todos los años, pero para determinar si una Constitución es rígida o no, todo depende del tertium comparationis, de con qué la compares. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos de 1787, la última vez que se modificó, sigue vigente, La última vez que se modificó fue en 1992 y fue la enmienda 27. Y para que esta enmienda se ratificara pasaron 202 años. Entonces, la Constitución de Estados Unidos es en extremo rígida. Seguimos. Vámonos al fundamento legal de la reforma constitucional. Cuando digo fundamento legal me refiero a un artículo en específico. En este caso el 135. Doy lectura. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Dando lectura a este artículo, ya podemos desprender ciertas ideas. Por ejemplo, que nuestra Constitución no establece un límite de temporalidad en cuanto a la reforma. ¿A qué me refiero con esto? Pues que se la podemos reformar en cualquier momento. Hoy, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, no hay límite. Esto no siempre fue así. Tomemos, por ejemplo, nuestra Constitución de 1824, que en su artículo 166 establecía que para que una disposición se pudiera volver a modificar necesitaban pasar 6 años. Y la misma tendencia siguieron las 7 leyes de 1836 en su séptima ley, artículo 1. 6 años para que se pudiera volver a hacer una reforma. O sea, ahorita, si nuestro presidente llegara y hiciera una reforma, necesitarían pasar 6 años para que pudiera volverla a hacer. Pero en 6 años ya no va a ser presidente. O bueno, esperemos, ¿no? Entonces, había en ese entonces un caso de extrema rigidez en nuestra Constitución. Y también mencionar que nuestra Constitución no permite las cláusulas pétreas. ¿Qué es una cláusula pétrea? Pues son aquellos principios que no pueden ser modificados por la Constitución. Y no siempre fue así, nuevamente. Vámonos a nuestra Constitución de 1824 en su artículo 171, que determinaba que la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la soberanía nacional, entre muchos otros principios, eran cláusulas pétreas. Y lo hizo de forma muy similar el Acta Constitutiva de 1847. Bueno, ahora sí, vamos a darle lectura a cada elemento y vamos a irlo desprendiendo. Primero sabemos que para que la Constitución se pueda reformar, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, estén de acuerdo. Que el Congreso de la Unión esté de acuerdo. ¿Qué es el Congreso de la Unión? Bueno, pues se conforma de 500 diputados federales y 128 senadores. Pero se necesita que 2/3 partes estén de acuerdo. A esto se le llama mayoría calificada en la doctrina. Y también la Constitución es muy específica cuando dice que las 2/3 partes de los individuos presentes. Evidentemente, nunca van a llegar los 500 diputados y los 128 senadores. Eso es tal vez en el mundo de lo ideal, pero en la práctica es muy complicado que eso suceda. Entonces, únicamente se toman a los individuos presentes. Pero no tomemos esto tan literal, porque si llegan 5 diputados y un senador, no pueden hacer una reforma. ¿Por qué? Porque se necesita un quórum.
¿Qué es esto del quórum? Pues el mínimo de personas que se necesitan para poder hacer la reforma. ¿Cómo se saca el quórum? Es la mitad de la Cámara más 1. Por ejemplo, en el caso de los diputados serían 500 diputados, su mitad es 250 más 1, 251. Se necesitarían 251 diputados para pasar una reforma. Y se necesitan las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y las 2/3 partes de la Cámara de Senadores. Seguimos. También aquí hay un pequeño problema, porque una vez que ya saben que hay X número de legisladores presentes, se saca cuánto es la mayoría calificada, cuántos votos se necesitan para hacer la reforma. Pero ¿qué sucede si se necesitan, por dar un ejemplo, 161.5 votos? 161.5. ¿Se toma 161 o 162? Como sabemos, no podemos dividir a las personas, entonces los votos siempre nos van a dar en enteros. Lo que se hace en la práctica es, se agarra el número más grande. Si es 161.5, serían 162 votos los que se necesitan. Así sea 161.1, se van a tomar 162 votos. Ese fue el primer requisito. Vamos con el número 2. También se requiere que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Aquí se nos presentan mucho más problemas. ¿Por qué? Primero nos dice por la mayoría de las legislaturas de los estados, pero no establece la Constitución si es una mayoría simple o una mayoría calificada. En este caso entendemos que es una mayoría simple, es decir, la mitad más 1. ¿Por qué? Pues es la técnica de interpretación constitucional que se usa, pero en mi opinión sí debería de especificar la Constitución qué tipo de mayoría es. Y también establecer que son 31 legislaturas de los estados y la Ciudad de México 32. Entonces la mitad serían 16, más 1, 17. Se necesita la aprobación de 17 legislaturas de los estados para poder hacer una reforma a la Constitución. Pero aquí hay un problema. La Constitución es muy precisa cuando determina que se necesitan en la Cámara del Congreso de la Unión, las cámaras, se necesita la mayoría de los individuos presentes. Pero cuando habla de las legislaturas de los estados, no se nos establece qué pasa si una legislatura no envía una respuesta. Esto es un gran problema. En clase vimos el artículo 141 de la Constitución de Puebla, y este artículo establece qué pasa, ellos cuando modifican su constitución, qué pasa si un ayuntamiento, que en este caso serían las legislaturas de los estados, qué pasa si un ayuntamiento no da una respuesta. Entonces voy a dar lectura a este artículo 141 de la Constitución de Puebla, aquí lo tengo anotado. Si transcurre un mes a partir de la fecha en que se hubiera enviado el proyecto de adiciones o reformas a los ayuntamientos y estos no contestaren, se entenderá que lo aprueban. Es decir, oye ayuntamiento, yo te envié la propuesta, pero tú no me diste respuesta, entonces yo entiendo que tú estás a favor. A esto en la doctrina se le conoce como afirmativa ficta. Y está muy bien, pero igual hay ciertos errores aquí. Primero, si transcurre un mes es bastante subjetivo, hay meses de 28, 29, 30, 31 días. Y luego hay otro problema, porque dice que el tiempo empieza a contar cuando se envía el proyecto. Pero no es lo mismo la capital de Puebla, que va a recibir el proyecto el mismo día, a un municipio que está muy lejos, lo va a recibir tal vez en 2, 3 días. Entonces habría que atender al momento en el que se recibe. Y yo me voy un paso más lejos, también determinar que el tiempo termina cuando el municipio envía la respuesta, porque nuevamente cuando Puebla envía su respuesta va a llegar el mismo día, pero el municipio no. Ahora también, o sea, yo atendiendo a los municipios que tal vez sean como nosotros los alumnos, que enviamos la tarea el último día a las 11:59, pero bueno, también es sobre legislación, no es necesario. Ahora, en clase en su momento discutimos si esta era una buena alternativa para nuestra Constitución. La mayoría está a favor de que la Constitución contemplara una afirmativa ficta. En mi opinión, no. A mí me gusta que nuestra Constitución sea rígida. ¿Y por qué? Porque ¿cómo esperas que tu población conozca sus derechos, conozca tu Constitución, que es la ley fundamental? ¿Cómo esperas que hagan esto si le estás cambiando a cada rato?
Nosotros los abogados pues todavía se entiende porque es a lo que nos dedicamos, pero yo siento que debe de ser algo accesible para todos. Entonces sí debe de ser un poco más rígida. Yo lo que propongo es una negativa ficta, es decir, si no envían una respuesta, se entiende que no están a favor, pero si no envían una respuesta, porque también pues es su chamba, ¿cómo es posible que no envían una respuesta a los legisladores de los estados? Si no envían una respuesta, que se haga una multa correspondiente de alto valor pecuniario. Esa es mi opinión. Y concluyo. El segundo párrafo del 135 establece que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y las declaraciones de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Pues sí, básicamente van a decir quién ganó. El Congreso, ya les expliqué qué es. La Comisión Permanente es la que entra en sesión cuando el Congreso de la Unión está en receso. Es todo. Espero les haya gustado. Dejen su suscripción al canal si así fue. Dejen su dislike si no les gustó porque me ayuda con el algoritmo. Recuerden que nunca se deben de quedar con lo que les den. Y déjenme sus críticas abajo en los comentarios.